Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice una esfera navideña con un ratón arriba. Mide 17 centímetros de alto. Vean. Espero que te guste. Mi tutorial es algo sencillito, pero espero que te guste para adornar tu árbol de Navidad. O si te dedicas a las ventas, que vendas este tipo de esferitas. Espero que te guste, que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Entra primero a mi canal, analízalo, chécalo y espero que te convenzan mis tutoriales para que te animes a suscribirte y le des a la campanita para que te avisen cada vez que yo suba un tutorial. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, a continuación voy a dar la lista de materiales. Ok, como vieron, hice un ratoncito sobre una esfera. Este tipo de muñequitos puedes variarle la carita y puedes hacer osos, puedes hacer jengibre, puedes hacer muchas cosas. Entonces, vamos a utilizar estambre cadeneta y estambre angorita. Eso quiere decir que voy a ocupar dos ganchos. El 4 para el cadeneta y el 3 para el angorita. ¿Ok? Voy a utilizar yo el tono verde. Tú puedes usar cualquier tipo de color, o sea, ahí sí es a tu gusto y para hacer los adornos de tu árbol. Entonces, yo voy a usar este tono de verde que se me hizo más contrastante con el ratón. El cuerpo del ratón va a ser en gris y el rosa va a ser para las plantas de los pies. Voy a utilizar blanco y rojo para el sombrero de Santa que lleva el ratoncito. Luego voy a ocupar un tipo de como de yute. Ay, ¿cómo? No, no es yute, es como de cuerda. Puede ser lazo o algo de lo que tú gustes para los bigotes y para el colguije de la esfera. Yo tengo nada más este tono. Espero que se vea bien. El mejor sería uno neutro, que es como cafecito o beige. Se vería bonito. Voy a utilizar dos botones de 1 centímetro de diámetro. Voy a utilizar una nariz rosa de 2 centímetros de diámetro. Voy a utilizar un cascabel. Este es un poco pequeño. Bueno, si quieren uno más grande, este es de 1 centímetro de diámetro. Puedes ocupar uno más grande. Ay, ya me manché. Es que mi regla es la que estaba sucia. Entonces, ¿qué más vamos a ocupar? El relleno y creo que ya. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar tejiendo la esfera para poner el ratoncito después sobre la esfera. El tamaño de la esfera también depende mucho de lo que tú gustes. Ahorita les digo de cuánto me va a salir. Pero si la quieres más grande, ahorita te explico en qué momento tienes que agregar vueltas. Ok. Vamos a comenzar la esfera con 2 cadenas. Estoy utilizando el gancho del número 4 y el estambre cadeneta. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6 y cierro la vuelta.
jalo. Y en la vuelta 2 voy a hacer una cadena, un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Yo sé que parece que lo digo muy rápido, pero cada vez que te digo lo tejo y regreso es para que tú puedas pausar el video, hagas la indicación y luego le des play, ¿ok? Así de simple. Vean, ya terminé la segunda vuelta. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 3 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Hasta aquí yo iba a hacer la esfera, pero vean, queda muy pequeña. Entonces voy a meter otra vuelta más para que quede un poco más grande. En este punto es donde puedes hacerlas pequeñas o grandes. Si quieres que sean más grandes, tienes que hacer unas 2 vueltas más y vas aumentando. Haz de cuenta que ahorita vamos con 4 puntos bajos, un aumento. Entonces, en la que sigue pones 5 puntos bajos, un aumento. Y en la que otra que sigue pones 6 puntos bajos, un aumento. Yo voy a hacerla hasta la siguiente vuelta. Pero aquí en este punto ya te queda pequeña la esferita. Entonces, ya depende a tu gusto. ¿Ok? Y entonces, si lo dejas hasta aquí, de la vuelta 7 a la 14 son punto por punto. ¿Ok? Yo voy a hacer una vuelta más y entonces sería de la vuelta 8 a la 15. No, de la 8 a la 16, punto por punto. Pero ahorita lo explico mejor. Entonces, si lo quieres hasta este tamaño, es de la vuelta 7 a la 14, 36 puntos bajos en cada vuelta. Para las que quieran un poco más grande la esfera, sigamos. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 8 a la 16 voy a tejer punto por punto. Ok, voy a marcar. Son 42 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo. Cada vuelta empiezo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Entonces tejemos de la vuelta 8 a la 16, punto por punto y regreso. Ok, miren, ya quedó. Y en la vuelta 17 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución.
6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 18 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso, 3, 4 y la disminución. Ya voy rellenando, así que vamos rellenando para que quede dura la esferita. Ok, en la vuelta 18 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 19 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 20 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo, sigo rellenando y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 21 vamos a hacer una cadena y hago una disminución. Hago 6 disminuciones más bien y nos da un total de 6 puntos bajos. ¿Ok? Las hacemos, vamos a rematar y si quieren adornamos la esfera. Podemos ponerle estrellitas, podemos bordarle algo. Eso es al gusto. Así. Si van a bordarle algo, tenemos que utilizar el mismo estambre del mismo grosor. Miren, ya quedó. Y voy a cortar así. Vamos a tener que usar el estambre del mismo grosor para que no se hunda. Porque si usas estambre delgado, se pierde. Se sume en el estambre. Entonces, vamos a hacer esto. Donde terminé, vamos a hilvanar. Así. Así. Y jalo. Remato. Yo vuelvo a rematar. Y clavo. Y lo mando a otro lado. Y ya quedó. Así. Me acomodo el relleno y ya quedó. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a decorar. Esto sí es al gusto. Ok, miren. Aquí es donde remate. Entonces, más o menos voy a hacer 2, 4, 6, 8. Aquí voy a hacer un copo de nieve. Voy. Escondo esto. Y hago 3 vueltas. En 3 vueltas clavo y otra vez.
y 3 hacia acá y 3 hacia acá. Y entonces me voy para este lado. Ay, espérenme. Ahí está. Uno aquí. Y hago una V en las puntas. ¿Ok? Ok. Ya quedó. Y luego me voy. Ya creo que me voy por acá. Vamos a hacerlo un poquito más largo. Así. Es que esto no sé cómo explicárselos, porque estos los hago ahora sí que por tanteo, lo que se me viene a la mente. Y vamos a hacer una V en la parte de arriba. Así. Y jalo, lo mando a otro lado. ¿Ok? Y entonces hago otras V's en las otras puntitas y regreso. Ok, miren, y así quedó. Si quieren poner más, lo pueden hacer. Yo lo voy a dejar así porque el ratoncito va encima. Entonces, vamos a comenzar con la cabeza del ratón para que quede encima de la esfera. Ok, vamos a tomar el estambre gris con el gancho número 3 y vamos a tejer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas más una. Y a partir de la segunda cadena vamos a tejer 7 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7. Y tejo 3 puntos bajos en la octava cadena. 2, 3. Jalo este y utilizo las cadenas flotantes. Y tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Ok, cierro con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 2 vamos a hacer una cadena, un aumento, 7 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 aumentos, 7 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hago un aumento. Cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento, 8 puntos bajos, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, un aumento, un punto bajo, un aumento, 8 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un aumento. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. ¿Ok? Ok. De la vuelta 4 a la 6 vamos a tejer punto por punto. Según yo son 26 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. ¿Sí? Sí me dieron. Entonces, ok. Son la vuelta 4 a la 6, 26 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 7 vamos a hacer 6, 7, sí. Una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Me van a sobrar 2 puntos bajos. Los tejo normales. Entonces, me van a dar un total de 20 puntos bajos. 2 puntos bajos 6 veces y 2 puntos bajos al final. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 8 y 9 vamos a tejer punto por punto. Son 20 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 10 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces. Y me van a sobrar 2 puntos bajos. Los tejo normales. Entonces, un punto bajo, una disminución 6 veces, 2 puntos bajos y me da un total de 14 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok. En la vuelta 11 vamos a hacer 14 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Sale? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y cierro la vuelta. Voy a rellenar y vamos a hacer la vuelta 12, que es 7 disminuciones. Voy a tejer 7 disminuciones y regreso. Así. 7 disminuciones, rematamos y dejamos estambre para cerrar el circulito. Ok, ya quedó. Y entonces vamos a hilvanar el centro. Así. Jalo. Y remato. Y clavo y lo mando a otro lado. Así. Y ya quedó la cabecita. ¿Ok? Ahora, vean. Vamos a hacer las orejas. Ok, y vamos a hacer la orejita.
pero ayer tuve que salir y ya. Miren, va a ir así. Ok, entonces vamos a hacer en tono gris y con el gancho del número 3. Vamos a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la cadena, cierro la vuelta con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 2, ay, perdónenme, es que vi que tenía el celular con bajo volumen, pero no, sí grabo bien. En la vuelta 2 voy a hacer una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 4 y 5 vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo, empiezo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Vamos a tejerlo. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 vamos a partir a la mitad la oreja. Subo con una cadena y atravieso. Y tejo 6 puntos bajos. Ay. Oh. 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cortar y remato para pegar en la cabeza. Entonces, la cabecita es esta y voy a unir las orejas. Voy a hacer esto. Voy a pasar de una orilla a la otra para hacer esto. Y entonces, a esta altura y en uno de los lados voy a hacer esto. Atravieso y atravieso ambos lados. Así. Y luego atravieso otra vez la oreja. Y vamos a rematar. ¿Ok? Ay, no dejé muy suelto. Ahorita lo corrijo, pero vean. Y así pegamos la otra. La estoy pegando en la 2, 4, 6. Entre las 6 y las 7 la estoy pegando. Entonces pegamos la otra oreja y regresamos. Dejen, corrijo esto. Ahí está. Ah, ahí está, es que se ve atorado. Y vuelvo a rematar. Ya saben, soy media paranoica. Ay.
Otra vez. Es que jalo muy rápido. ¿Ok? Así. Ahí está. Y ya quedó. Pego la otra oreja y regreso. Ok. El cuerpecito lo vamos a hacer igual que la cabeza. Exactamente igual. Entonces, hacemos lo mismo, que son las 8 cadenas. 4, 5, 6, 7, 8. Más una. Y hacemos 7, a partir de la segunda cadena, 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en la octava cadena vamos a hacer 3 puntos bajos. Jalo esto y con la uña jalo para que se haga pequeño aquí. Y en las cadenas flotantes voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y en la última hago un aumento. ¿Ok? Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena, un aumento, 7 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hago 2 aumentos, luego 7 puntos bajos, 3, 4, 5, 6 y 7 y hago un aumento. Y cierro con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 3 es una cadena, un punto bajo, un aumento, 8 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un aumento, un punto bajo, un aumento, 8 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un aumento. Y me da un total de 26 puntos bajos. De la vuelta 4 a la 6 vamos a tejer punto por punto. ¿Sale? Son 26 puntos bajos en cada vuelta. Ahí está. Le empezamos con una cadena y cerramos con un punto deslizado. ¿Ok? Entonces, punto por punto de la vuelta 4 a la 6 y regreso. ¿Ok? Así. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces y me sobran 2 puntos bajos, los cuales vamos a tejer normalmente, así normales. Entonces, tejo 2 puntos bajos, una disminución 6 veces y al final 2 puntos bajos. Y me da un total de 20 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 y 9 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Son 20 puntos bajos en cada vuelta.
cada vuelta la subo con una cadena y la cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. En la vuelta 10 vamos a tejer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos van a sobrar 2 puntos bajos. Entonces los tejo normales. Entonces quedamos en que un punto bajo, una disminución, 6 veces, 2 puntos bajos. Y me da un total de 14 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ya estoy rellenando, pero no rellenen tanto porque el cuerpecito tiene que quedar acostado. Y no quiero que se vea muy abultado, ¿ok? Entonces nada más lo suficiente que le dé forma. Así como aplanadito, miren. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 11 vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto. Son 14 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok. Así. Ok, vamos a rematar y voy a dejar estambre para unir a la cabeza. Y si quieren de una vez la unimos. Miren, va a ir, mi idea es que esté acostadito hacia el ratón. Y entonces, a esta altura, la vuelta 1, 2, 3, 4, voy a pegar el cuerpo. Espérame, ahí está. Y entonces hago esto, pellizquito abajo y agarro una cadena. Y si se fijan, no rellené mucho el cuerpo para que quede como aplanado. Entonces, lo termino de unir y regreso. ¿Ok? Ok, miren, va a quedar más o menos así, abrazando la esfera. Vamos a hacer, bueno, miren, la nariz la pegué en la 1, 2, 3, entre la 4 y la 5. La voy a pegar. Y los ojitos los voy a pegar juntos, arribita de la nariz. Aquí. Así. Espérenme. Me falta el otro. Aquí. Así para que se vea tierno. Y entonces, pero eso, voy a pegar nada más ahorita la nariz con el silicón líquido. Yo sé que me van a decir, es que lo hubieras pegado antes, pero es que les digo que mis seguros de la nariz no entran. Entonces me cuesta muchísimo trabajo. Entonces, así. Ahí está. Y entonces, vamos a hacer la manita. Ok, vamos a comenzar el bracito y vamos a hacer esto. Voy a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta 2 hago una cadena, un punto bajo, un aumento 3 veces. Y me da un total de 9 puntos bajos. Van 2. Van 3. Cierro con un punto deslizado. Luego, en la vuelta 3 y 4 vamos a hacer punto por punto.
Son 9 puntos bajos en cada punto. Cada vuelta la subo con con una cadena y la cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Vuelta 3 y 4, punto por punto. En la vuelta 6, vuelta 5, vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 3 veces y nos va a dar un total de 6 puntos bajos. Van y el último. Y vamos a rellenar la manita. Ok. Pueden rellenar antes de hacer esta vuelta, pero me falló. Aunque vean, con las tijeras sí se puede. Así. Ya quedó. Entonces, de la vuelta 6 a la 12, vamos a tejer punto por punto. Son 6 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y la cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok, punto por punto. Así. Lo tejo y regresamos. Vamos a rematar, pero dejando estambre para poderlo pegar al cuerpo. Ok, ya que terminamos con el color rosa, voy a hacer esto. En la vuelta 2 voy a clavar y voy a pasar de un lado a otro. Luego me voy en el de al lado. Ay, espérame. Así. Así. Ahí. Luego me voy acá al lado. Así. Y vamos a rematar. Y clavo y lo mando a otro lado. ¿Ok? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a unirla a un costado de la... Ahí está. Tienen que tener cuidado cuando hagan de los dedos, que quede en un lado. O sea, lo aplastas y queda así, para que quede hacia adelante. Y lo voy a pegar aquí, entre el cuello. Bueno, ya es en la orillita del cuello. Y pellizco un poquito el cuerpo y atravieso Ay. Y atravieso el bracito. Así. Y así. Y entonces cierro con un punto deslizado. Digo, remato con un punto. Remato y ya. Lo pongo en el estambre. Ay, es que ando como mensa hoy. Así. Y vean, ya quedó. Ya quedó. Entonces, las manitas van a ir pegaditas a la cara. Pero eso ahorita lo hacemos. Voy a ver si necesito pegarlas o coserlas. Pero vean, va sobre la esfera. ¿Ok? Entonces, ¿qué me falta? La piernita. Ok, vamos a empezar la patita y empezamos con el color rosa. Y hacemos 4 cadenas más una. Y a partir de la segunda cadena tejemos 3 puntos bajos. Y en la última cadena hago 3 puntos bajos. 1,
2, 3. Y en las flotantes, en las cadenas flotantes voy a hacer 2 puntos bajos y en la última un aumento. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 voy a hacer una cadena, un aumento, 3 puntos bajos, 2 aumentos, tres puntos bajos, un aumento. Y cierro con un... no, antes de cerrar, vean, voy a cortar. Y tomo el color gris. Pero no se me va a enredar y esto sí sale bueno. Entonces doblamos la punta del estambre y cierro la vuelta. Jalo el rosa y hago un amarre. Así. Y luego en la vuelta 3 voy a hacer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. En total son 14 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 y 5 vamos a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. Lo tejo, son 14 puntos bajos en cada vuelta y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, 3, 4, 3 disminuciones, 1, 2, 3 y 4 puntos bajos, 2, 3 y 4. Y cierro con un punto deslizado. Y vean la patita. Vamos a rellenarla. Y vamos a tejer de la vuelta 7 a la 13, punto por punto. Son 11 puntos bajos en cada vuelta. Así. Ok. Entonces, de la vuelta 7 a la 13, punto por punto, cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo, rematamos, dejando estambre para poderlo pegar al cuerpo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. ¿Cómo voy a pegar la piernita? Voy a partirla a la mitad y la voy a pegar a partir de la vuelta 3 y 4. Y hacemos 1, 2, 3 y 4. Y atravieso. Entonces, vamos a hacer esto. Atravieso la pierna, atravieso el pedacito de aquí del cuerpo y así. ¿Ok? Así. Y remato. Atravieso por todo el estambre
Y entonces, ¿qué nos falta? La colita. Vean, queda así. Pero vamos a ponerla sobre la esfera. Y nos falta el gorrito de Santa. Pero voy a ir pegando el muñeco. Vamos a hacer esto. Le voy a poner silicón líquido en la panza. En las manitas, nada más hasta la muñeca. No le voy a poner en todo el brazo, nada más hasta la muñeca. Y aquí hasta antes del tobillo. Así. Y entonces, con cuidado, abrazo así. Y pongo tantito silicón en la barbilla. Pero, ay, disculpen, no sé qué pasó. Estaba grabando y de repente se paró el celular. Le puse tantito silicón en la barbilla y lo estuve sosteniendo por 10 segundos para que quede pegado. Y vean cómo quedó la carita, los ojitos y la nariz. Estaba pensando lo de los bigotes. Miren, yo conseguí esta. Bueno, yo tenía esta. Entonces, tengo que cortar. Y vi que le hace así. A veces trabajan así. Hacen un nudito para que no se vaya el hilo. Y voy a cortar uno como de 5 a 6 centímetros. Y hago el nudo del otro lado. Y vean, lo voy a partir a la mitad y lo voy a pegar. Lo hubiera pegado antes del silicón. Bueno, digo de pegar la nariz. Una gotita. No le voy a poner mucho y me voy a ayudar con la aguja. Así. Hoy creo que me quedó muy larga. Bueno, así vamos a hacer el otro lado. Así. Quiero que se pare así. Voy a esperarme tantito. Ahí está. Esto sí es como un poco más delicadito, pero miren. Si lo podemos hacer un poquito más corto, sería mejor. Ok, miren, ya quedaron los bigotes. Vamos a hacer la colita. La colita la voy a hacer en color gris y tejo 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. O lo hacemos en rosa, la colita. ¿Cómo ven? ¿La hacemos en color rosa? ¿No se verá muy freaky? No, ¿verdad? Mejor la hacemos en color rosa. Creo que quedaría más bonita. Entonces, son 2 cadenas y en la segunda 6 puntos bajos. 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. Y de la vuelta 2 a la
12 vamos a tejer punto por punto, o a la 10, a la vuelta 10. Son 6 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo, miren, aquí lo empujo hacia arriba y ya cierro. ¿Ok? Entonces, tejo de la vuelta 2 a la 10, punto por punto, y regreso. Ok, miren, ya quedó la colita con 10 vueltas y ya la rematé. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí, en la parte de atrás, voy a unirla. Voy a ponerla en la parte de en medio del cuerpo. ¿Ok? Así. Y entonces, ya quedó. Ahora, vamos a hacer, vamos a hacer el gorrito de Santa. ¿Ok? Estoy viendo cómo hacerlo del ganchito para que se cuelgue. Pero quiero atravesar la esfera y quiero atravesar el muñeco. Porque no quiero que se jalonee el muñeco con solo el peso de la esfera y todo eso. Pero voy a ver eso. Entonces, vamos a empezar el gorrito de Santa. Ok. Vamos a comenzar con 2 cadenas. Y en la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. Luego hago en la vuelta 2 una cadena, un punto bajo, un aumento, 3 veces. Y me va a dar un total de 9 puntos bajos. A ver. Van 2 y van 3. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Y en la vuelta 3 voy a tejer punto por punto. Son 9 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 3 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. A ver, aquí va. Así. Ok. De la vuelta 4 a la 10 voy a tejer punto por punto. Espérenme. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. De la vuelta 4. Ay, no es cierto. Es de la vuelta 2, 4, 5 a la 10. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. Yo sé que se les hace como muy largo, pero vamos a hacer esto. En la vuelta 11 voy a tejer un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Es que lo que quiero es que cuelgue tantito en la puntita del gorro,
porque aquí va a ir el cascabel. ¿Se acuerdan que pedí un cascabel? Ay, se pegó al imán. Ahí está. Va aquí. Entonces, necesito que cuelgue y se vea bonito. ¿Ok? Un punto, un aumento y regreso. Ok. En la vuelta 13 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. 3 puntos bajos, un aumento. Ok. Antes de terminar la vuelta, voy a cortar. Y voy a poner el color blanco. ¿Ok? Doblo la punta y jalo y cierro la vuelta. Y ya cambié el color. Hago un amarre. Así. Ay, perdón. ¿Y qué vamos a hacer? Voy a tejer una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento. ¿Sale? No, ahorita sí ya no necesitan contar. Son 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta y regreso. ¿Ok? Creo que me quedó como... Bueno. No, sí. Así. Entonces, vamos a tejer esta vuelta y regreso. Ok. En la vuelta 15 vamos a hacer punto por punto. De la 15 a la 16, punto por punto. Y regreso. ¿Ok? No hay pierde. 15 y 16, punto por punto. Es que quiero doblarlo un poquito. Voy a ver si con 2 vueltas se pueda doblar. Si no, vamos a tener que meter una más. Pero tentativamente 15 y 16, punto por punto. Ok. Miren. Sí quedó. Aunque quedó un poco angosto esto, pero voy a pegarlo con una cosita de nada de silicón. Para que quede doblado. Ok. Ahí está. Así poquito para que quede bien. Entonces, vamos a pegar el gorrito. Pero antes vamos a coser el cascabel. Y para eso voy a usar hilo de coser. Atravieso la punta. Ay, a ver si puedo. No. Ay, siempre me pasa lo mismo. Ok. Miren. Voy a atravesarlo así. Y voy a tratar de ensartar el hilo así. Ahí está. Déjenlo, intento y regreso. Es que me cuesta mucho. Ok. Vamos a hacer un amarre. Así. ¿Ya vieron? Hago otro amarre.
Que siempre me pasa esto con los cascabeles. Se me olvida que no, la aguja no puede pasar a través del hoyito. Y voy a cortar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo voy a pegar al ratoncito, ¿ok? Así. Lo pego y regreso. Nada más es con silicón alrededor de esta parte. Nada más que no lo puedo hacer en cámara porque se sale del cuadro. Bueno, voy a intentar. Ahí está. Ok. Ok, miren, corté bastante estambre, bastante hilo que es como rafia, más bien es lazo. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Híjole, voy a tratar, no se puede. Voy a atravesar el ratón. Así. Y voy a poner el colguije. Así. Hago el nudo. Y ya. Corto. Le puse doble, madeja porque sí se ve pesado. ¿Ok? Y vean, ya quedó. Y sí suena la esferita. Ok, ya quedó. Miren, quedó bonito. Le puse una puntadita aquí que dejara agachada el cascabel. Espero que te guste. A mí me encantó. Mide 16 centímetros de alto. Yo creo que va más arriba el cordoncito, porque sí como que el peso hace que se vaya muy adelante. Pero espero que te guste. Y podemos hacer diferentes personajes. Solamente es cambiar las orejas. Por ejemplo, puedes hacer de conejo, pero agachadas. O puedes hacer un oso, más pequeñas las orejas. No sé. Puedes hacer diferentes formas, diferentes colores. Espero que te guste mi idea. Que compartas, que me regales una manita arriba. Si no estás suscrito, ojalá te animes a suscribirte. Te invito cordialmente a entrar a mi canal para que lo veas y eso igual y te convence a que te suscribas y le des a la campanita para que te avisen cada vez que suba un video, ¿ok? Entonces, que descanses y nos vemos en el siguiente tutorial.